Pues puede ser que disponga de 2 o más carriles para el mismo sentido de la marcha. Y que sea para alguno de los dos sentidos. O sea, no necesito que mi sentido tenga 2 carriles y el sentido contrario otros 2. Es posible que en determinados tramos de esa vía uno de los sentidos disponga de 2 carriles y el otro solo de 1. Pues ya es suficiente. Podría ser así. Vamos a poner y para alguno de los 2 sentidos. Pues podría ser un tramo de vía que disponga de un carril para un sentido y, por ejemplo, creo que eso lo vais a conocer todos. Cuando subimos muchas veces por una carretera en un puerto de montaña, tenemos de momento un carril para cada sentido y al iniciar la subida nos amplían un carril más a la derecha, marcado además con unas líneas discontinuas más anchas que en el caso general. Esos son carriles especiales que estarán delimitados con este tipo de marca más o menos. Bien, pues en este tramo nosotros disponemos de 2 carriles para mi sentido y 1 para el sentido contrario. A partir de ese tramo en el que cumple esa condición, en teoría y como norma general, repito, a no ser que haya otra señal o algo distinto que nos lo indique, como norma general los turismos y las motos podrían ir a 100. Y también el resto de vehículos siempre van a ir un poquito más por encima de la velocidad de la carretera que vamos a denominar convencional mala. A partir de aquí, por ejemplo, yo tendría 2 carriles para el mismo sentido y para alguno de los 2. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos en este sentido, los 2 para mí. Y los que vengan en sentido contrario, con 1. También podría ser directamente en una misma calzada, no dividida en 2 calzadas. Si estuviera dividida en 2 calzadas, ya sería autopista o autovía, ya no sería convencional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con una línea, no con 2 calzadas, no con una mediana o un separador, pintado simplemente, y 2 carriles para un sentido y 2 para el sentido contrario. Pues directamente aquí ya cumpliría también la otra condición. O sea, perdón, la misma condición, pero de otra manera. 2 para cada en este caso. También es buena. ¿De acuerdo? Y la siguiente condición ya no nos habla de carriles, nos habla del arcén. ¿Os acordáis que hace un momento cuando hemos comentado la diferencia entre el arcén pavimentado y el arcén simplemente transitable? Bueno, pues la diferencia es esa. Si a mí me dice que el arcén es transitable, no me estaría indicando de qué material está construido. En teoría, malo. En teoría, a lo mejor, como hemos dicho, arena y punto. Pero no está asfaltado. No se ha construido con el material igual que se ha hecho la calzada. Vale, pues la otra condición es esa, que disponga de arcén pavimentado y de 1,5 metros como mínimo. Borramos esta y lo vemos. Una de las 2 condiciones, repito, es suficiente. No necesito las 2. Con una es bastante. Lo ponemos, que disponga de arcén pavimentado y con una medida, 1,5 metros como mínimo. Si tiene más, mejor. Si no, con esto es suficiente. ¿De acuerdo? Pues podría ser entonces ya una carretera que dispone solo de un carril para cada sentido. De momento dirías, pues a 90. ¿Podemos solucionarlo todavía para que sea a 100? Sí, diciendo que ese arcén está pavimentado y mide el 1,5 metros. Por ejemplo, así. Pero, ojo, te lo tiene que decir. Yo no doy por hecho cómo está el arcén. Por mucho que incluso lo vea en la fotografía, a la hora de las respuestas en los test, tendría que ser que te lo diga. Que tú, en la pregunta, lo leas, o en las respuestas. En esta vía que dispone de arcén pavimentado 1,5 metros o más. Entonces ya me lo está confirmando, ya sé que es buena. Por lo tanto, que aparezca la palabra pavimentado
y que aparezca evidentemente dentro de esta condición la de 1,5 metros también. No me valdría que esté pavimentado y que sea de menos de 1,5 metros. No me valdría que sea un arcén enorme, de incluso más de 1,5 metros, pero que estuviera simplemente transitable. Tienen que ser las dos condiciones, arcén pavimentado y de 1,5 metros. Y ahora, o bien esa condición o bien la de los carriles. Recordad que no necesito las dos. Mínimo. Bien, pues evidentemente, ¿cuál será la carretera convencional que decimos mala? La que no tiene ninguna de esas condiciones, la que simplemente es una calzada con un carril para cada sentido. Por ejemplo, sencilla, lo que hemos visto antes, ya quitaríamos esto, quitamos en este caso, por ejemplo, los arcenes, pues ya tenemos una carretera convencional de la que vamos a denominar mala. ¿Por qué? No es mala, ya digo, el propio suelo, el pavimento que tenga, pero sí, evidentemente, no reúne ninguna de esas dos condiciones. No tiene dos carriles para alguno de los dos sentidos. No me han dicho nada de los arcenes, ni si están o no pavimentados. Es posible que incluso para intentar confundirte un poco, o en realidad saber si verdaderamente tienes claro el concepto, te pueden llegar incluso a decir que el arcén es transitable. Repito, eso no me vale, porque transitable puede ser simplemente de arena, algo firme, algo compacto, algo asentado, por donde puedo caminar o circular sin hundirme. Pero al no decirme de qué material está construido, yo en esta carretera simplemente diríamos, en este caso los turismos y las motos, a 90. ¿De acuerdo? Pues esas serían también las principales diferencias entre las vías interurbanas. Las urbanas, poblado. Pues las urbanas y poblado evidentemente son las vías, calles comprendidas entre edificios. Ahí yo creo que el concepto lo tenemos claro todos, las calles de nuestras ciudades o las calles de nuestros pueblos. Y la otra diferencia que también muchas veces nos da guerra ya serían las travesías. Pero ya os he contado que la travesía es un poco la mitad de cada cosa. Es ese tramo de carretera, ese tramo de vía interurbana que transita o discurre por poblado. Por lo tanto, incluso ante una pregunta directa, ¿una travesía es una vía urbana? ¿Sí o no? No, no es vía urbana. Pero en la travesía se tienen que respetar todas las normas de las vías urbanas. Sí, eso sí. O sea, a la hora de la circulación, de la reglamentación, de las normas o prohibiciones que puedes tener en una vía urbana, lo mismo exactamente igual en la travesía. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos entonces la diferencia entre vehículos, las partes que componen una vía y la diferencia entre las vías. Ahora lo correcto sería empezar ya un poquito también con otra serie de conceptos, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor qué es ya una glorieta, qué son las intersecciones, todo esto. Bien, primero evidentemente una intersección es un nudo de red viaria donde todos los trayectos de los vehículos se cruzan al mismo nivel. Los posibles trayectos que lleguen hasta ahí se cruzarían al mismo nivel. La glorieta es un tipo de intersección especial que la circulación se hace de forma giratoria alrededor de ese anillo central, pero sigue siendo una intersección al fin y al cabo. Sabéis que normalmente en una glorieta podemos también o continuar de frente, a veces abandonarla por nuestro lado derecho, izquierdo, dar una vuelta completa que sería cambiar el sentido de la marcha, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es también una acera? ¿Qué es un refugio? ¿Qué es una isleta? Esos son lugares, en algunos casos, como sabéis, por ejemplo, pues la isleta normalmente estaría para diferenciar las distintas corrientes de circulación. Son sistemas colocados a lo mejor en el interior de una calzada o en el centro de una calzada para dividir esas corrientes de circulación. Ese pequeño tramo de acera, por así decirlo, que está en el medio de la circulación. Por ejemplo, para que entendáis un poquito y lo tengáis claro en un dibujito. Así simplemente, yo puedo tener una intersección o voy llegando a una intersección y aquí muchas veces para dividir esa circulación me colocan esto que sería la isleta. Así me diferencia un sentido, por ejemplo, de la marcha y otro sentido. A veces incluso de un mismo sentido, simplemente para dividir. ¿De acuerdo? Que también es muy interesante porque muchas veces lo preguntan. Ahora que tenemos el dibujo, fijaros, si fuera de doble sentido,
Suelen preguntarte bastante, a la hora de la circulación, por dónde se circularía y a qué lado dejarías el obstáculo. El obstáculo es, en este caso, la isleta. Bien, pues circularemos por la derecha dejando la isleta a la izquierda. Tanto si vamos en este sentido como si venimos en el sentido contrario. Los vehículos que vienen en sentido contrario también vienen por su derecha, también lo están dejando a su izquierda. En vez de ser, por ejemplo, una isleta, esa parte de la calzada que está ahí situada para eso, para dividir distintas corrientes de circulación, podemos tener también lo que conocemos como cebreado. El cebreado ya sería directamente, sin tener ese resalto puesto en la calzada, sino simplemente pintado. También es un sistema que divide la circulación. ¿De acuerdo? Obviamente yo creo que todos tenemos claro qué es la acera, qué es una zona peatonal, ¿vale? La acera y la zona peatonal pues ya están destinados esas franjas longitudinales afirmadas a los bordes o a los lados de la calzada y destinados al uso de los peatones. Ahí ya nosotros es por donde caminamos. En las aceras a la derecha o a la izquierda, dentro de poblado, en teoría indistintamente, siempre que lo hagamos por la zona que está habilitada para nosotros. Las zonas peatonales, una zona peatonal, esa entera, completa, para los peatones. No suele haber circulación, ya sabéis, esas calles incluso peatonales. Les dejan a veces circulación a vehículos pues, especiales, vehículos a lo mejor en servicio de urgencia, etc. Luego ya, por ejemplo, ¿qué es una curva? ¿Qué es una recta? Creo que todos también lo entendemos. El cambio de rasante ya es más interesante. El cambio de rasante es la inclinación de la horizontal. Y evidentemente el cambio de rasante más peligroso sería el que es de reducida visibilidad. Normalmente cuando vamos por las carreteras y empieza esa subida, que no vemos bien los que vienen en sentido contrario. Eso sería el cambio de rasante. Bien, pues más o menos serían también los conceptos o los lugares principales que nos interesan, ¿vale? Luego, directamente ya pasamos a lo que es la circulación de vehículos. ¿Cómo tienen los vehículos que circular? ¿Vale? Ahí ya nos podríamos meter en distintos tipos de vía por donde tienen que ir. Bien, entonces la circulación de vehículos nos vamos a meter cuando entremos en los que son las diferencias entre si van por la derecha, si van por la izquierda, tipo de carriles, etc. Ahí lo vamos a ir haciendo. Nuevos conceptos sobre las vías ciclistas. Los conceptos sobre las vías ciclistas, palabras para estas vías ciclistas, sería la vía ciclista, la pista bici, senda bici, acera bici y senda ciclable. Hay una diferencia entre ellas. La pista bici, la acera bici, son solo y exclusivos de las bicicletas. Sin embargo, la senda ciclable es aquella que discurre por espacios abiertos y que es compartida entre peatones y ciclistas. O sea, carril bici, el que discurre paralelo a la calzada. Acera bici, el carril para la bici, pero sobre la acera. Carril bici protegido, llevaría un pequeño bordillo o algo para dividirlo del resto de la circulación, del tránsito rodado. La acera bici protegida sería lo mismo, también tendría un bordillo, una valla, algo para diferenciarlo también de la acera de los peatones a la acera bici. Senda bici, aquella que discurre con un trazado independiente. Y la senda ciclable, como hemos dicho, discurre por espacios abiertos, parques, bosques, jardines, y esa es la que es compartida entre peatones y ciclistas. Con estos conceptos y con las diferencias entre las vías y los vehículos, concluye el tema 1.